Harfuch desnudó al huachicolero más buscado del Estado de México en el mismo puente que ese hombre había elegido como su puerta de escape. David Vargas Rivera, el Ocra, caminaba hacia Texas con documentos falsos, ropa discreta y una vida nueva trazada al otro lado del río. No llegó. Lo interceptaron a media altura sobre el río Bravo, a menos de 100 metros de la orilla americana, con una sudadera blanca y el tatuaje Memento Mori grabado en el cuello. Recuerda que vas a morir. Y si quieres saber exactamente cómo se cerró esa trampa desde adentro, suscríbete ahora mismo a este espacio porque lo que viene no lo vas a encontrar en ningún noticiero convencional, en ninguna nota de agencia y en ningún resumen de 3 minutos. Lo que los titulares no te dijeron fue que la captura no ocurrió por suerte ni por casualidad operativa. Ocurrió porque semanas antes de que el Ocra pusiera un pie en ese puente, alguien ya había cerrado todas las salidas. Pero hay algo que se mueve debajo de esa imagen técnica, algo que convierte esta historia en la radiografía más brutal del sistema que primero lo atrapó, luego lo soltó y luego tuvo que volver a buscarlo cuando ya era el doble de peligroso y el doble de costoso. Eso es lo que vamos a abrir hoy. Porque este operativo no fue solamente una captura espectacular sobre un puente internacional. Fue la confirmación de que hay un nombre que todavía no aparece en ningún parte oficial y que sigue firmando documentos en una oficina que tú conoces, aunque todavía no sepas que es él. Para entender lo que ocurrió el 14 de julio en el Puente Internacional número 2 de Nuevo Laredo, primero hay que entender la escala del hombre que intentó cruzarlo. David Vargas Rivera operaba el huachicol en 4 estados de manera simultánea: Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Sus pipas salían de noche por las carreteras del norte del Valle de México, cargadas con hidrocarburo extraído de tomas clandestinas, conectadas directamente a los ductos de Pemex. Sus redes llegaban a gasolineras que probablemente pisaste esta semana sin ningún indicio de lo que pasaba detrás del mostrador. En Ecatepec, en Tecámac y en Zumpango, el huachicol hace tiempo dejó de ser noticia de primera plana para convertirse en economía paralela, en el segundo salario de familias enteras que prefieren no hacer preguntas porque las respuestas cuestan demasiado caro. Si quieres que este espacio siga abriendo los expedientes que otros prefieren dejar cerrados, suscríbete ahora, porque la profundidad de lo que sigue no cabe en un titular. Su comando contaba con al menos 30 elementos armados, y entre ellos, esto es lo que eleva el caso a una dimensión completamente distinta, había policías municipales activos de Melchor Ocampo, de Tecámac, de Zumpango, hombres con placa y uniforme que cobraban quincena del municipio y sobre en efectivo del Ocra cada semana. 2 sueldos, 2 lealtades, una sola dirección, hacia él. Eso no es corrupción marginal ni un agente aislado que se dejó sobornar. Eso es una estructura paralela de protección institucional construida ladrillo a ladrillo durante años, municipio por municipio, dentro de las mismas corporaciones que supuestamente debían perseguirlo. Y para que esa estructura funcionara, para que nadie la tocara desde arriba, alguien más arriba aún tenía que estar mirando hacia otro lado de manera deliberada. Pero todavía no llegamos a ese nombre. Ese nombre llega después. La geografía donde operaba el Ocra huele a diésel y tierra mojada. Los municipios del oriente mexiquense, donde los durmientes de las vías ferroviarias quedan negros de petróleo y donde una pipa volcada en la madrugada convoca a 100 personas con cubetas antes de que llegue la primera patrulla. Él entendió algo que la mayoría de los delincuentes de escala regional no comprenden, que el huachicol no es robo callejero, es logística industrial. Requiere infraestructura, requiere complicidades institucionales sostenidas en el tiempo, requiere una cadena de distribución que funcione con la puntualidad de una empresa de transporte establecida y con la discreción de una organización que sabe exactamente quién puede hablar y quién no. Quien quiera entender hasta dónde llega este tipo de casos, que se suscriba a este espacio ahora mismo, porque lo que estamos construyendo aquí
no termina en esta entrega. Y él construyó esa empresa desde cero. La levantó en los municipios donde el Estado llegaba tarde y el dinero llegaba primero. Pero para que una organización de esa envergadura sobreviva durante años, necesita protección en un estrato más alto que el municipal. Alguien que garantice que cuando la presión institucional apriete, haya una salida disponible. Una firma en un juzgado, un expediente que se archiva en el momento exacto, una resolución judicial que llega cuando tiene que llegar. Eso es lo que este operativo empezó a revelar desde sus primeras horas. Y todavía no hemos llegado a la parte más grave de todo esto. Asesinó al fiscal de Zumpango. Lo acribillaron mientras comía en un restaurante junto a sus 2 escoltas. Esa ejecución no fue una advertencia táctica ni un mensaje entre bandas. Fue la firma de un hombre completamente convencido de que ninguna institución en el mapa podía alcanzarlo. 5 años creyó eso. 5 años durante los cuales su organización creció, se diversificó y construyó infraestructura propia en estados donde su nombre no pesaba todavía. Cuando la presión de las autoridades mexiquenses comenzó a cerrar el perímetro en Ecatepec y Zumpango, tomó una decisión que en ese momento sonó inteligente: salir del Estado de México, desaparecer del radar local, trasladar las operaciones hacia Nuevo León. Rentó una bodega en los límites de Monterrey, contrató obreros de fuera pagados en efectivo y sin contrato, y levantó un túnel con iluminación LED y sistema de ventilación industrial para conectarse directamente a una toma clandestina de Pemex. Inversión aproximada: 2 millones de pesos. Una obra de ingeniería criminal ejecutada con la misma frialdad con que una empresa constructora levanta un estacionamiento subterráneo. Ahí cometió su primer error. Y como bien sabes, en el mundo del crimen organizado, los errores no se pagan en efectivo. Los materiales para ese túnel, tubería de alta presión, sistemas de ventilación industrial, conexiones especializadas de las que no se consiguen en cualquier ferretería de barrio, fueron adquiridos en al menos 4 establecimientos distintos de Monterrey y San Nicolás de los Garza. La unidad de inteligencia financiera tenía señalados esos proveedores desde un caso anterior completamente separado. El rastro financiero se activó solo, como una alarma que nadie tuvo que encender manualmente. No fue necesaria ninguna delación, no fue necesario ningún informante infiltrado ni ninguna llamada anónima. El dinero dejó su huella exactamente donde no debía, en las cuentas correctas, en los momentos incorrectos, hacia los proveedores equivocados. Antes de seguir con lo que ocurrió después de que ese rastro financiero se convirtió en una red de vigilancia activa, suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso que armemos con esta misma profundidad, porque hay más expedientes esperando. Cuando escuchas a Harfuch decir en conferencia de prensa que este fue un operativo de inteligencia y no de reacción, lo que está describiendo es precisamente ese proceso. Semanas de rastreo financiero convergiendo hacia un nombre que ya tenían ubicado en los archivos, pero que ahora tenían georreferenciado, con domicilio activo y con una línea de tiempo clara sobre sus próximos movimientos. Y mientras eso ocurría en silencio dentro de las instituciones, el OCRA preparaba su siguiente paso. Ese fue el segundo error. Y fue más costoso todavía porque lo cometió con alguien que ya estaba siendo vigilado desde el otro lado de la frontera por un caso completamente distinto. Para cruzar a Texas necesitaba documentos limpios, identidad nueva, historial migratorio sin manchas. Contactó a un falsificador en Monterrey, un operador de documentación conocido en el medio de los cárteles, que llevaba 3 semanas bajo vigilancia activa de la DEA por un caso separado que no tenía ninguna relación visible con el Huachicol ni con el Estado de México. El OCRA usó un teléfono prepago comprado en Saltillo para coordinar el encuentro. Una sola llamada. Lo que él calculó como precaución máxima. Lo que la DEA registró el 2 de julio fue una conversación de 4 minutos con 22 segundos en una frecuencia ya monitoreada. En esa llamada se mencionó el puente. Se mencionó la fecha aproximada,
Se mencionó el nombre de una persona esperando del otro lado. Esa información cruzó la frontera esa misma tarde. Y aquí es donde el cerco dejó de ser mexicano y se convirtió en algo que el OCRA nunca calculó. Detente un momento aquí porque lo que sigue es el tercer error. Fue el más pequeño en apariencia. Fue el más costoso en consecuencias. El OCRA decidió cruzar a primera hora del 14 de julio, antes de las 10 de la mañana, cuando el flujo peatonal en el puente internacional número 2 es más denso. Cientos de personas, trabajadores, estudiantes, comerciantes con bolsas de mandado, familias con niños. Calculó que la multitud lo volvería invisible dentro de la masa de cruces cotidianos. Eligió ropa discreta, sudadera blanca, pantalón negro, tenis blancos, el perfil visual de alguien que cruza ese puente todos los días sin que nadie le preste atención. Lo que el OCRA no sabía era que desde enero de 2025, el sistema biométrico compartido entre la FGR y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cargaba su rostro completo, sus huellas digitales y su patrón de marcha. A las 9:18 de la mañana, una cámara de reconocimiento facial instalada en el carril peatonal norte del puente procesó su imagen en menos de 3 segundos. Una alerta. 2 pantallas encendiéndose de manera simultánea en 2 países distintos. Y entonces el cerco se cerró de golpe. Pero para que ese cerco estuviera listo, alguien tuvo que construirlo la noche anterior en las calles de Nuevo Laredo. Y lo que ocurrió esa noche es lo que los noticieros convencionales no te explican porque la mayoría ni siquiera sabe qué sucedió. Suscríbete ahora a este espacio si quieres seguir de cerca los operativos que el sistema prefiere que no se expliquen con este nivel de detalle. La noche del 13 de julio, Nuevo Laredo dormía bajo 41 grados de calor seco, 32 grados a la medianoche. Aire quieto, sin viento, con olor a asfalto caliente y a las aguas lentas del río Bravo. El OCRA durmió esa noche en un cuarto de hotel de 3 estrellas en la Colonia Centro, a 6 minutos caminando del puente. Pagó en efectivo. Registró un nombre que no era el suyo. Pidió que no lo molestaran antes de las 8 de la mañana. Afuera, en la oscuridad, el operativo ya había comenzado. A las 2:15 de la madrugada, un dron de vigilancia de la FGR despegó desde una posición no divulgada al norte de la ciudad. Cámara térmica de última generación, capaz de distinguir la firma de calor de un cuerpo humano a través de una ventana cerrada. 4 horas en el aire antes de que el OCRA despertara. A las 3:40, 2 vehículos sin identificación, Suburbans negras, vidrios polarizados, sin placas visibles, se estacionaron en puntos estratégicos a 3 cuadras del hotel. Elementos de la Policía Federal Ministerial en ropa civil, con radios encriptados en la frecuencia reservada para operativos de alto impacto, esperaban en silencio. Nadie encendió una luz innecesaria. Nadie habló más de lo necesario. La operación no se preparó en horas. Se preparó en semanas. Y el OCRA durmió en el centro de esa preparación sin saberlo. A las 4 de la mañana exactas, el enlace del Departamento de Seguridad Nacional en Laredo, Texas, confirmó por canal seguro que los sistemas biométricos del puente estaban operativos y que el perfil objetivo estaba cargado en todos los puntos de revisión peatonal disponibles. Si el OCRA pisaba ese puente por cualquier carril, en cualquier dirección, en cualquier momento del día, no había salida posible. La frontera no era el destino que él imaginaba. Era la última pared del cerco. Y él caminó hacia ella durante 6 minutos, convencido de que era su puerta de salida definitiva. A las 6:30 de la mañana, cuando el sol todavía era una línea naranja sobre Tamaulipas, el equipo de la FGR recibió confirmación de inteligencia de que el objetivo había abandonado el hotel y caminaba en dirección al puente. 1,80, cabello corto blanco, tatuaje en el cuello con la leyenda Memento Mori, y en el antebrazo izquierdo leones, una brújula y un Cristo. Memento Mori. Recuerda que vas a morir.
Un hombre que llevaba esa frase grabada en el cuello durante años, caminaba hacia una trampa que él creía que era su escape. Y esa contradicción, esa distancia brutal entre lo que creía y lo que era real, es también la historia de cómo operó durante 5 años dentro de un sistema que decía perseguirlo mientras le dejaba espacio para crecer. A las 9:08, el Ocra entró al puente. Caminaba despacio, mezclado entre trabajadores con mochilas y mujeres con bolsas de mandado. El ruido del tráfico vehicular llenaba el aire. El río Bravo, café y quieto en julio, corría 10 metros abajo. Texas, a menos de 100 metros. 9:18. La cámara lo vio. 3 segundos. 2 pantallas. 2 países. A las 9:25, la Policía Federal Ministerial lo interceptó a media altura del puente. Y en ese momento, mis amigos, el hombre que durante 5 años creyó que ninguna institución podía alcanzarlo, descubrió que llevaba meses caminando dentro de una trampa que nunca vio. La trampa no se activó esa mañana en el puente. Se activó semanas antes, en una llamada de 4 minutos con un falsificador que ya estaba siendo grabado. Y el Ocra no lo supo hasta que ya era absolutamente demasiado tarde. Los primeros 2 minutos sobre el puente fueron de identificación y cierre quirúrgico. 3 elementos de la Policía Federal Ministerial en ropa civil convergieron desde posiciones distintas sobre el objetivo. Sin correr, sin gritar, sin sacar armas a la vista. El protocolo en un puente internacional con presencia masiva de civiles no permite escenas de película, permite precisión milimétrica. 1 se colocó frente a él, 2 a los flancos. Cuando el agente del frente pronunció su nombre completo, David Vargas Rivera, y mostró la credencial de la FGR, el Ocra detuvo el paso. Sus ojos recorrieron el puente en ambas direcciones en menos de 1 segundo. Hacia México, 2 hombres cerrando el paso. Hacia Texas, los torniquetes de Homeland Security y agentes que ya no fingían ser turistas. El puente, su ruta de escape, se había convertido en su celda. Las fuentes del operativo describen que pronunció varias frases en voz baja durante los 3 minutos siguientes. Ninguna fue una confesión. Fueron preguntas. ¿Quién los mandó? ¿Cómo sabían? Preguntas que no obtuvieron respuesta. Antes de seguir con lo que ocurrió en las 24 horas posteriores a esa detención, suscríbete a este espacio porque lo que decomisaron al día siguiente en 5 municipios del Estado de México, al mismo tiempo, es tan revelador como la captura misma, y todavía hay una capa más debajo de todo eso. Leyeron sus derechos en español sobre el río Bravo, con el ruido del tráfico internacional como fondo. Le colocaron las esposas. Un agente fotografió el tatuaje en el cuello para el expediente. Memento Mori. A las 9:29 de la mañana del lunes 14 de julio de 2025, la Policía Federal Ministerial registró formalmente la detención en el Registro Nacional de Detenciones. Motivo: cumplimiento de orden de aprehensión por homicidio calificado, cometido con ventaja en agravio del fiscal de Zumpango. Caso cerrado en titulares. Caso abierto en realidad. Porque la historia no terminó en ese puente. Terminó 24 horas después, cuando las mismas fuerzas que atraparon al Ocra desmontaron simultáneamente la estructura que lo sostenía desde abajo, la que mantuvo sus operaciones funcionando mientras él dormía en un hotel de Nuevo Laredo con documentos falsos en el bolsillo, esperando el amanecer. El miércoles 15 de julio, elementos de la Fuerza de Tarea Marina, la Fiscalía del Estado de México y corporaciones municipales ejecutaron operativos coordinados en 5 municipios al mismo tiempo: Tecámac, Ecatepec, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán y Nextlalpan. El objetivo era la célula conocida como Los Patrones, la pareja que administraba las operaciones terrestres del Huachicol, mientras el Ocra intentaba cruzar la frontera. 7 detenidos, una pareja al frente, 5 operadores de apoyo. Y entonces comenzó el inventario. 10 pipas industriales, los vehículos que mueven el Huachicol desde las tomas clandestinas hasta los puntos de distribución. 10 pipas
representan capacidad para mover decenas de miles de litros de combustible robado en un solo turno. Si una pipa carga en promedio 20,000 litros y el litro de huachicol se vende a la mitad del precio de mercado, 10 pipas en operación generan entre 2 y 3 millones de pesos por viaje. Un solo viaje, una sola noche, una sola decisión tomada detrás de una bodega sin razón social. Eso no es el inventario de un delincuente de barrio. Es el catálogo operativo de una empresa con infraestructura, rutas, clientes y nómina. Y lo que detuvo a los elementos en seco al llegar a la última bodega no brillaba ni pesaba. Estaba sobre una mesa de trabajo entre las herramientas. 3 libretas de espiral, pastas de colores. El tipo de libreta que se compra en cualquier papelería de barrio por 15 pesos. Adentro, columnas escritas a mano con letra cursiva apretada. Fechas, nombres en clave, números de placas de pipas, montos semanales, rutas con horarios específicos. Y al final de cada semana, en la columna más angosta, una lista de pagos. Cantidades que correspondían a sueldos de policías municipales activos en 3 municipios del Estado de México. La burocracia del crimen, administrada con bolígrafo azul en papel de 15 pesos, con la misma pulcritud contable que una empresa de transporte legal usa para reportar su nómina mensual. Esas libretas no son la evidencia de un robo aislado. Son el organigrama completo de una estructura criminal con proveedores, distribuidores, clientes, nómina de protección institucional y rutas operativas. Son lo que ningún decomiso de armas puede reemplazar como prueba judicial. Y llegaron al Ministerio Público con todo su contenido intacto. Pero aquí es donde la pregunta incómoda no puede esperar más. Amigas y amigos, esas páginas tienen una segunda capa. Y esa segunda capa tiene un nombre que todavía no ha aparecido en ningún parte oficial. ¿Qué tan alto llega la lista que está escrita en esas libretas de 15 pesos? Y mientras tanto, en algún lugar del Estado de México, en una oficina con expedientes apilados y sellos oficiales sobre el escritorio, el notario leyó las noticias del 14 de julio. Calculó cuánto tiempo tiene antes de que alguien en Chiconautla empiece a dar nombres bajo la presión de una condena que pesa décadas. Y siguió firmando documentos. Vuelve por un momento a los 3 números con los que abrimos este relato. 50 asesinados vinculados a la organización. 30 sicarios en nómina activa. Un túnel de 2 millones de pesos construido en Nuevo León cuando supuestamente estaba bajo control institucional. Esos números no son solamente el inventario de lo que el OCRA construyó. Son el inventario exacto de lo que el sistema permitió que se construyera en los 4 años que pasaron entre su primera detención y su segunda captura sobre un puente internacional. El OCRA no cruzó esa frontera porque una cámara procesó su rostro en 3 segundos. Pero la pregunta que este operativo deja sobre la mesa no es cómo lo atraparon. Es por qué tuvieron que atraparlo 2 veces. Esa es la historia que todavía no terminó. Y aquí vamos a seguir contándola hasta que el notario ya no pueda firmar.